porque has demostrado tu arte en mí. No te bastó con sanarme las heridas, tu arte en mí. Gloria a Jesús. Eso es lo que hace nuestro amado Jesús cuando llega a nosotros y nos encuentra heridos, golpeado por el mundo, abatido por las situaciones en las que estamos viviendo. Pero cuando le abrimos el corazón al Señor, fácilmente Él nos hace una criatura nueva. Su palabra lo establece así, que de modo que en Cristo todos somos nueva criatura. Hay una adoración conforme a la conferencia que se estará llevando esta noche, que dice, la Biblia dice que si su pueblo ora y le busca de corazón, si su pueblo se humilla y viene a Él en oración, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice que si nos humillamos de todo corazón y si nos perdonamos como Él nos perdonó, Él abrirá los cielos y sanará la tierra. La Biblia dice, aleluya, gloria a Dios, la Biblia dice así, y yo lo creo así, su palabra lo establece, que si nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, Él va a sanar nuestra tierra. Gloria a Jesús. Vamos a entonar otra adoración para así entregarla a la persona que nos entregó. Y esta es una canción que declara, cuando nosotros nos apartamos, es tiempo de predicar, es tiempo de regar la semilla del evangelio, aleluya. Oh, gloria a Jesús. Recuerdo cuando estabas en mis brazos, lloraba como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían cayendo en un charco. Te di una nueva vida, te mostré nuevas puertas, llamé tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negarlo, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Y ya te gastarás de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a mí, tus rodillas se gastarán de llorar por mí. Busca su presencia. Cuando recuerden los momentos junto a ti, regresa a mí. Así te dice el Señor, si te has desenfocado. Si te has desenfocado de Él, regresa al Cristo. Regresa a Cristo, aleluya. Regresa a mí. Te necesito de este lado predicando la palabra. Oh, gloria, enfócate en el propósito. Oh, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a su nombre. Enfócate en la palabra que Dios te dio un día. Lo que Él te ha prometido, así Él lo va a cumplir. En esta tierra de los vivientes, tú verás su mano poderosa obrando en ti. Dios te bendiga grandemente. De verdad, para mí es un honor compartir con ustedes esta noche. Deseo que Dios ministre sus corazones de manera poderosa, que reconozcamos una vez más lo poderosa que es su palabra, que tiene poder para transformar, para redarguir, para corregir, para enseñarnos. Gloria a Jesús, porque su palabra es más cortante que espada de doble filo. Aleluya. Mi alma adora su nombre y agradezco la oportunidad que me han dado ustedes de poder compartir y ministrar su palabra a través de la adoración. Dios le bendiga grandemente y la persona que continúa con cada uno de nosotros. Bendiciones. Wow, tremendo, tremendo. Dios bendiga de una manera especial a nuestra salmista Catalina Mora. Tremendo la manera en que Dios le usa, verdaderamente que más me gozo en cómo usted le da la gloria y la honra
a su creador. Amén. Que Dios la siga usando. Amén. Para que continúe ministrando de una manera tan especial al pueblo santo de Dios. Amén. Así que hemos orado, amados hermanos. Hemos adorado. El que no adoró es porque, bueno, que Dios tenga misericordia. Gloria al Señor. Amén. Porque aquí hasta me dijo un compañero que está escuchando, toda gloria es para Dios. Me dijo, wow, y eso es a capela, que Dios usa a esa mujer de una manera tan maravillosa. Yo me imagino en el piano. Digo, tremendo. Toda gloria sea de Dios. Amén. Ahora llegó el momento, amén, maravilloso de poder escuchar, recibir, amado. Y yo quiero que, como orábamos al principio, que Dios nos abra el entendimiento y que podamos recibir todo este material que ahora va a ser vaciado en nosotros como depósito para la gloria del Señor y la edificación del pueblo santo de Dios. Seguimos bendiciendo en el nombre de Jesús de una manera especial a todos aquellos que están conectados en esta noche, en esta gloriosa conferencia. Amén. Vamos así a estar permitiendo que nuestro hermano evangelista Mario Nova eleve un clamor al Dios del cielo para que, como siempre lo hace, el Dios eterno use a nuestro hermano doctor Edward Cifré, el cual es el expositor de esta gran conferencia de esta noche titulada ¿Cómo se formó la Biblia? Amén. ¿Quién le habla? Su amado y amigo pastor Edwin Zorrilla. Amén. Adelante, Mario. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga más. Para mí es un placer estar aquí junto a cada uno de ustedes. Sin más preámbulo, vamos a orar ya que el tiempo avanza. Queremos gozarnos hoy. Sabemos que Dios va a hablar a nuestra vida. Cierre sus ojos ahí donde usted está y clama al Señor por nuestro hermano Edward. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este momento tan especial que tú nos permites compartir en este día, Señor, con nuestros hermanos, Dios, con el doctor Edward, Dios, que va a compartir con nosotros esta hermosa conferencia, Señor, que podamos ser inundados de tu conocimiento, Dios amado. Aleluya, que podamos crecer espiritualmente, Dios, en la palabra, Dios. En el nombre de Jesús, usa a tu siervo como canal de bendición en el día de hoy. Amén y amén. Nuestro hermano, doctor Edward Cifré. Amén. Dios bendiga al pueblo. Rica y abundante bendiciones. Amén. A todos ustedes. Un privilegio, de verdad que sí. Todo lo que tiene que ver con la Biblia, con las cosas de Dios, especialmente su palabra, es un privilegio. El más grande de los honores. Si Mario tiene por ahí la presentación, si no la hacemos nosotros por aquí. Ok, qué bueno. Está activo el chico. Un tema, diría yo que un desafío, porque en tan corto tiempo, hablar de cómo se formó la Biblia, cómo nos llegó la Biblia, prácticamente todo el proceso es en realidad un desafío, un reto. Entonces vamos a ver una panorámica, la historia, cómo ocurrieron los hechos, los términos propios, quién acuña estos conceptos, fechas importantes, también trataremos en esta noche. Así que vamos a gozarnos en Dios y a tomar nota, a aprender. En el nombre de Jesús. Muy bien. Vamos a narrar esta historia, gracias Mario, brevemente, acerca de cómo es creado el Día Nacional de la Biblia. Y aquí hay una ilustración del pastor de la primera iglesia dominicana en San Pedro de Macorís, para el año 1984, el pastor Álvaro Vicioso Santil, aunque tenía un miembro en la iglesia a quien acudió, ocupó cargos sumamente importantes en el gobierno de entonces, o no el gobierno necesariamente, sino en la política, de manera general, tanto los cargos de regidor como de síndico. En este caso era diputado, señor Escoto Veloz. El pastor se acerca y le dice, ¿por qué no regulamos? ¿Por qué no buscamos la manera de que haya un Día Nacional de la Biblia? Dios es maravilloso, en su mente infinita estaba que el 27 de febrero de cada año, a partir de este decreto 20884, por ser la fecha
siendo presidente de entonces de la República Constitucional, el doctor Salvador Jorge Blanco, quien da el decreto presidencial aceptando que todavía hoy podamos celebrar, gracias a este trabajo, a esta empresa de entonces, de parte de estos hombres visionarios, tanto el diputado Escoto Veloz, y repetimos el nombre, el pastor de la primera iglesia dominicana en San Pedro de Macorís, de entonces, Álvaro Vicioso Santillo. Qué bueno, aunque reconocemos, y es bueno hacer la salvedad, que la fecha correcta internacional para el Día de la Biblia internacional es el 28 de septiembre, que es cuando se lanza lo que hoy conocemos como la primera Biblia en español completa, la primera parte de lo que conocemos como Reina Valera, solamente la versión de Casiodoro de Reina, y más adelante hablaremos un poquito, no me quiero adelantar, de estos personajes y por qué tenemos un texto que se llama Reina Valera. Podemos continuar, ministro Mario. No menos importante mencionar algunas frases alusivas a la Biblia que en la historia de la iglesia muchos personajes han mencionado. ¿Y quién mejor que el gran Juan Calvino, uno de los más grandes sistematizadores, teólogo preponderante en la Reforma? Él decía, un pueblo que no estudia la Biblia confunde la voz de Dios con una herejía, o al revés, confunde una herejía con la voz de Dios. Hermano, esto nos dice que si no leemos la Biblia, si no estudiamos la Biblia, vamos a cometer este grave error que nos anuncia. Yo diría que más que un anuncio, que una frase, esto es una profecía. El mismo Calvino no sabía lo que estaba diciendo en su contexto histórico. Siguiente frase, Mario. Vamos aquí a detenernos con palabras del gran Martín Lutero. La iglesia no debe determinar lo que enseña la escritura. Es la escritura quien debe determinar lo que enseña la iglesia. Si la iglesia necesita la Biblia, se desprende de la Biblia, es el manual del creyente, es la Biblia y no la iglesia, no el liderazgo, no nosotros, lo que tenemos que decidir qué se quita, qué se pone, qué se usa, qué no se usa. En materia de doctrina y de dogma, es la Biblia que nos tiene que regir. Palabras vitales, diría yo, del gran reformador, innovador, si se quiere decir, Martín Lutero. Siguiente frase. También de Martín Lutero, pero yo voy a parafrasear. Aquí yo no voy a leer. Yo voy a parafrasearle mi palabra, lo que yo entiendo por esta frase, en esta ocasión. Lutero está diciendo que a él no le importa ni le interesa que un ángel del cielo vaya a darle un mensaje. Palabras parecidas a la del apóstol Pablo a los Gálatas, allá en el capítulo 1, en su contexto, a la altura, aproximadamente en el versículo 8, para no, o con temor a no equivocarnos. Está diciendo que él se conforma con lo que la Biblia dice. Él se conforma con la revelación de Dios. Él prefiere que Dios le hable a través de su palabra. Oigan, no le interesa una revelación, una administración, inclusive angelical. Él con el texto sagrado se conforma porque cuando él tiene o se confronta, cuando él confronta, él abre la Biblia, la misma le habla. La Biblia es el medio por el cual Dios se comunica con su pueblo. Una distinción muy marcada que siempre he aprendido, una diferencia entre orar y leer la Biblia. Orar es hablar con Dios. Leer la Biblia, Dios habla contigo. Dios habla conmigo. Dios habla con nosotros. La última frase es uno de mis teólogos favoritos, escritor prolífero de la editorial Portavoz, prácticamente profesor eméritus del Seminario Teológico de Dallas en Estados Unidos, el doctor Charles Calder Riley. Tremenda frase. Impactó mi vida desde que me topé con ella, escrita en el dorso de su Biblia de estudio Riley, por cierto, también de la casa editorial Portavoz. La Biblia, dice Riley, es el libro más grandioso de todos, yo lo creo. Estudiarla, es decir, estudiar la Biblia es el más noble de todas, o la más noble de todas las ocupaciones. Entenderla, es decir, entender la Biblia, comprenderla, digerirla, la más elevada de todas las metas, la mayor meta, la meta más grande que usted puede trazarse es entender, comprender el texto sagrado de la Biblia. Podemos continuar, Mario. Aquí hay unas preguntas
que solamente la filosofía a través de la historia se ha hecho estas preguntas y ha intentado, escucha la expresión, ha intentado dar respuesta. Pues el texto sagrado de la Biblia nos da respuesta históricamente hablando hasta el día de hoy acerca de preguntas tales como, o grandes temas, como por ejemplo, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Escucha estas preguntas. ¿A dónde voy? ¿Cuál es el significado en la historia? ¿Cuál es mi rol en la sociedad? La Biblia tiene algo que decir en cada una de estas preguntas y de muchas más que tienen que ver con la vida personal de cada uno de nosotros. La Biblia tiene respuesta. Y hay una frase que yo aprendí hace mucho tiempo también y quiero compartirla con ustedes. En la Biblia no hay respuesta para todo, pero tiene todo lo que tú necesitas. Todo lo que necesitamos para salvación está en la Biblia. La voy a repetir. La Biblia no tiene respuesta para todo, pero sí tiene toda la respuesta que usted necesita para salvación, para usted salvarse. Todo lo que usted necesita para salvarse está en la Biblia. No tiene que buscar en ninguna otra parte, hermano. En ninguna otra parte. Déjese de eso. En la Biblia está lo que usted necesita. Deje de estar persiguiendo apóstoles y profetas y cayéndole atrás las señales. Hoy en día las cosas han cambiado. El texto dice, y estas señales seguirán a lo que creen. Hoy en día es al revés. Estamos siguiendo y detrás de las señales. Las señales que me sigan a mí. Las señales que me caigan atrás a mí. No yo a ellas. Seguimos, Mario. Aquí hay un dato interesante. Si yo voy a hablar de la Biblia, de cómo me llegó la Biblia, lo primero que yo debo saber es el significado de Biblia y cuándo se acuña, a partir de cuándo, quién, cuándo, dónde se empieza a hablar y a decir Biblia. ¿Quiénes o quién acuña el término Biblia? El primero en descubrir que la Biblia no es un simple libro o solamente un libro, y le llamó biblioteca divina, si toda una biblioteca, todo un conjunto de libros, fue el autor de la Vulgata Latina en el siglo IV después de Cristo, llamado Jerónimo de Estridón, o mejor dicho, Hieronymus. Para nosotros, Jerónimo. Para la Iglesia Católica, nuestros hermanos católicos, San Jerónimo. Para ellos. Nosotros no beatificamos ni cosa parecida. Canonizamos a los difuntos. Respetamos sus criterios, pero no lo compartimos. Ahora, ¿quién acuña Biblia? Hay dos versiones. Me gusta enseñar ambas. Un sector dice que a partir de Clemente de Roma se está hablando de Biblia hasta el día de hoy. Otro sector, por el cual me inclino todavía más, o me identifico, es el término correcto, entiende que en el siglo IV después de Cristo, algunos dicen, para ser exacto, aproximadamente antes de su muerte, porque él murió en el 407, después de Cristo, Boca de Oro, el apodo de este señor era Boca de Oro, Juan Crisóstomo, escuche, Juan Crisóstomo Boca de Oro acuña en Esmirna, era obispo de Esmirna, acuña el término Biblia. A partir de él, estamos hablando de Biblia, precisamente. Continuamos. Proceso histórico. Escucha esta pregunta. Proceso histórico. Y dijimos que tenemos que, aparte del acuñamiento y a partir de quiénes o de cuándo, estamos hablando de Biblia. Hoy en día sí le llamamos. Es muy importante saberlo, tomar anotaciones. Ojalá esto se esté grabando. Proceso histórico. Comencemos con el término Biblia. Vamos a definir y ver la etimología del concepto. El vocablo biblión o Biblia, aunque separado aquí en este material, su plural es biblión y significa libros, libritos o conjunto de libros. Sí, son muchas las connotaciones. No como nos enseñan solamente de que Biblia es libro o simplemente un conjunto de libros. Toda una biblioteca, volvemos a repetir. Y una procedencia a nivel de destinatario, donde empezó a escribirse prácticamente 3 continentes. Un sector grande de Europa, un sector de Asia, grande también, y un sector de África. 3 continentes registrados en el texto sagrado. Podemos continuar. Continuamos. La siguiente plantilla, Mario. Bien. A lo que entonces Mario presenta la siguiente plantilla y vamos a empezar a desglosar cosas.
aquí hay un término interesante, orígenes de la Biblia. Orígenes de la Biblia. Entonces, una muy buena pregunta es, autores, canales humanos, porque el autor principal sabemos que fue la persona del Espíritu Santo, pero autores humanos, más de 40. Siempre leemos y escuchamos que 40 autores. No. Me gusta decir y enseñar más de 40 autores, porque es la realidad. Hay más de 40 autores con distintos oficios. Entre ellos había pescadores, que hay distintos autores humanos, canales humanos, y decíamos que el protagonista es la persona del Espíritu Santo. Ahora bien, entre los oficios de ellos estaban agricultores como Oseas, boyeros como Amós, teníamos publicanos como Mateo, tenemos intérpretes como Marcos, médicos como Lucas, tenemos expertos en la ley o fariseos como el apóstol Pablo, aunque muchos quieren descartarle estos oficios. También hacía tienda el apóstol Pablo, era uno de sus oficios bastante conocido y registrado en la Sagrada Escritura. Podemos seguir hablando de reyes como David, sabios como Salomón, aunque también entra en la categoría de rey, pastores como Moisés, David también entra en esta categoría, soferim o escribas, sacerdotes como Samuel y como Esdras, y muchos otros tantos oficios que podríamos mencionar en el texto sagrado. Vámonos ahora a los idiomas. Idiomas en la Biblia. Casi siempre se habla del hebreo, el arameo y el griego. Pero hay cognados, los cognados son raíces de las palabras. También hay otros idiomas esparcidos. Por ejemplo, siempre pongo de ejemplo a la princesa hija de Faraón que cría Moisés. Ella no hablaba hebreo, ella hablaba egipcio. Pues tenemos raíces sumerias, tenemos raíces egipcias, raíces de mítico antiguo o semítico antiguo, el término correcto, el paleo hebreo, que es anterior inclusive al hebreo. Si tenemos una diversidad de idiomas en el texto sagrado, parafrases aramea, distribuida tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Hay palabras arameas en Corintio, palabras arameas en Gálatas, palabras arameas en varias en Marcos. Tenemos capítulos desde el 2 hasta el 7 de Esdras en arameo, del 2 hasta el 7 de Daniel en arameo, Jeremías 11:10 o inverso es arameo, Génesis 31:47 arameo. Si tenemos una gran cantidad de textos en arameo distribuidos en el texto sagrado, hoy llamado Biblia. Nos llama la atención el hecho de que la Biblia, aunque tiene más de 40 autores, distintos contextos históricos, nos llama la atención que aún siendo de oficios diferentes, la Biblia tenga un solo tema. Un solo tema. La salvación o redención del ser humano a través de una persona divina humana, la persona de Jesucristo. Si la Biblia tiene un solo tema, no importa que haya 66 libros, que haya más de 40 autores con distintos oficios, distintas historias y contextos históricos, un solo tema. La Biblia tiene un solo protagonista, Jesucristo. Porque desde el Antiguo Testamento se está anunciando la persona de Jesús. Es tanto así que en el Antiguo Testamento se han calculado unas 333 profecías mesiánicas. Escucha esto, por favor. 333 profecías mesiánicas. Oye, es mucho. Es mucho. Podemos continuar, ministro Mario. Hay mucho por decir más adelante. Y estamos resumiendo para redimir el tiempo. Por cierto. Podemos ir avanzando y diciéndole que la transmisión del texto, me voy a adelantar un poquito a lo que Mario me ayuda con la presentación.
La transmisión del texto consistió en procesos históricos. Hay autores que quieren llamar, y lo van a ver en la plantilla más adelante, también hay, lo voy a repetir, el proceso histórico está dividido en dos versiones. Hay autores que le llaman etapas y hay autores que le llaman momentos o momentum en latín. Pero antes de esto, cabe mencionar la cantidad de versiones y traducciones de la Biblia. Estamos hablando de que está alrededor de 3.000, llegando a las 3.000. Hay quienes dicen que se pasó hace rato, pero las estadísticas todavía arrojan de que estamos hablando de casi 3.000 entre idiomas y dialectos, regionalismos a nivel internacional. La Biblia ha sido traducida. La Biblia ha roto los más grandes esquemas y parámetros de la humanidad en materia de literatura. Tiene Guinness Record. Aparte de lo popular que se hizo con la revista y luego el programa, y aunque usted no lo crea, de Ripley, se convirtiéndose en el texto más controversial de todos. De todos, se podría decir. Puede continuar, Mario, no hay problema. Que ya hablamos bastante de esa plantilla. Les mencionaba también un dato importantísimo, o no menos importante, concerniente al texto sagrado, es el alcance que ha tenido a nivel mundial. Se cuentan las regiones donde la Biblia no ha llegado. Es tanto así que desde el siglo XV, XVI, cuando empezaron las traducciones y la Iglesia Católica prohibía, era exclusivo de ello, lo que es la traducción del texto sagrado, estaba prohibido traducir la Biblia. La Inquisición buscaba a esta gente, como William Tyndale, para matarlo. Por eso yo puedo decir el día de hoy que el texto sagrado, lo que tenemos que llamamos Biblia, en español o no, fue escrita con tintas de sangre, simbólicamente hablando, por supuesto. No sabemos todo el proceso por el que la Biblia ha pasado. Todo el proceso. Le ha costado sangre a mucha gente. O sea, aquí está la pregunta una vez más del tema de la noche. ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Cuál material se utilizó? ¿O cuáles materiales se han utilizado hasta ahora? Voy a mencionar en orden la evolución de los materiales hasta llegar a nosotros. Primero, piedras y ostracas. En piedras. El mismo Joy una expresión diciendo que le gustaría que con cincel y con piedra se escribiera su historia. Sí, un deseo, un anhelo de que generaciones futuras supieran de su existencia. En gran manera. Decía que la evolución de los materiales se encuentra en primer lugar en la ostraca, demostrado por la epigrafía, que es una ciencia afín a la arqueología bíblica. La evolución del mismo pasó al papiro, que es una especie de junco o de caña, muy conocido por todos nosotros. El papiro fue preponderante durante siglos, si se quiere decir. Y hay muchos conservados, hay hallazgos increíbles hoy por la arqueología bíblica acerca de este tipo de material. En la evolución, la transición la tiene entonces el pergamino. Allá en Pérgamo, inclusive tenemos un mensaje en Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo. Había una localidad muy famosa, Biblos, en Fenicia, donde estos materiales, tanto el papiro como el pergamino, se producían sin ningún tipo de problema. Biblos, en Fenicia, era muy conocido especialmente por el papiro, por la producción del papiro. Ahora, en la evolución y la transmisión del texto, luego del pergamino, se agarra la vitela. La vitela fue otro tipo de material, y lo tenemos ahí en la ilustración, que era hecho por aborto de animales tiernos, porque duraba más, era un material más exquisito, más duradero. La vitela es la transmisión del texto hasta llegar a lo que conocemos como la Biblia de Gutenberg, la imprenta, lo que se conocían como códices. Hoy hablamos de libros, formato de libro, este tipo de formato. Eso empezó a llamarse códices.
Y hay códices importantes. Entre los hallazgos más importantes por Konstantin von Tischendorf, repito, Konstantin von Tischendorf, paleógrafo, para el siglo XIX, exactamente 1847-48, hallazgos increíbles acerca de estos manuscritos o códices, mejor dicho, pero se les llama manuscritos o testigos también en la crítica textual. Los más famosos hallazgos de este señor, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Vaticano y Sinaítico. Recomiendo que investiguen acerca de esto. Gutenberg para el siglo XV, algunos dicen en 1454-55, lo primero que imprime, hermano, no es coincidencia, lo primero que imprime no es un libro de literatura, una novela, es la Biblia. Lo primero que Gutenberg, o Johannes Gutenberg, el alemán, lanza en la creación de la imprenta, en su momento histórico. Podemos continuar, Mario. Espero que me siga. Aquí hay estadísticas. Aquí lo que hay es estadística acerca de, y pueden ir mirándolo, interactuando conmigo, acerca de cuántos capítulos, ¿verdad? Y te lo dice, 1189. Los versículos va a variar dependiendo de la versión. Hay quienes dicen esta cantidad que está ahí, otros dicen 31.100, 31.102, 31.108. Eso va a variar dependiendo de la traducción, y la fuente, de dónde procede el dato. Eso es muy importante. Te menciona la cantidad de personajes que tiene la Biblia. Esta ilustración te habla del versículo más corto y más largo de la Biblia. Ahora yo hago una salvedad, dependiendo de la traducción. Si usted lee la traducción viviente, versión dinámica, y otras traducciones, puede revisar ahí desde el celular, en sus casas, o su Biblia física, si la tiene, como Job 3.2, ese versículo más corto de toda la Biblia, porque solo tiene 4 letras. Dijo, no conozco un versículo más corto. Dijo, pero va a depender la versión. Si usted lee Reina Valera de 60, no va a sonar igual. Debe consultar distintas traducciones. Pero estas estadísticas son muy interesantes, porque te habla de salmos gemelos, como el 14 y el 53, que dicen exactamente lo mismo. Y se puede hablar de estadísticas y de curiosidades, porque ambos términos convergen en esta ilustración. Pero podemos continuar. No nos vamos a detener mucho aquí. Vamos a ver, Mario. Algo muy interesante. Ahora sí, lo que le prometí. Lo puede dejar ahí, Mario. Lo que le prometí al principio, acerca de que teníamos que hablar, y ni siquiera sabemos, normalmente, por qué yo tengo un texto de la Biblia, por qué yo tengo una versión de la Biblia, que hoy se llama, la más leída, la más conocida, por el pueblo evangélico, especialmente por el pentecostal, Reina Valera. ¿Con qué se come eso? Precisamente por estos dos señores que están en la ilustración, en la foto. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ambos trabajaron el mismo texto, aunque en fecha distinta, con nombres diferentes. Es decir, a sus respectivos trabajos le colocaron un nombre distinto. Comencemos con Casiodoro de Reina, quien fue perseguido por la Inquisición, igual que Cipriano de Valera. El compañero de ellos y mentor, Julianillo Hernández, por el tamaño, por la estatura, realmente se llamaba Julián Hernández, la Inquisición lo persiguió y lo quemaron en la hoguera, lo mataron. Esta gente, al ver esto, en el convento donde estaban radicados, eran monjes convertidos al protestantismo, eran monjes católicos, los dos, en un convento llamado San Isidoro de Campo, en Valladolid, España. Ambos son monjes españoles, en su contexto histórico, allá, en la historia. Casiodoro, perseguido por la iglesia, huye a Basilia, Suiza, e intenta lanzar el texto bíblico, pero está en quiebra. No tiene las condiciones económicas para costear una traducción de la Biblia. Pero muere Juan Pérez de Pineda y lanza un Nuevo Testamento antes de morir para el 1459, y él determina que su herencia, más de 300 florines o chelines, en ese tiempo se llamaban así, tenían que ser destinados para alguien que tradujera por completo la Biblia, porque lo que hizo fue un Antiguo Testamento con Proverbios y con Salmos, aproximadamente. El trabajo en español de Juan Pérez de Pineda, uno de los primeros intentos de una Biblia en español, porque la gente cree que la Reina Valera es la primera Biblia que se escribió en español, y no es así. Antes, mucho antes de los trabajos de estos señores,
traducciones en español existieron varias. Está la Biblia de Ferrara, la Biblia de Encinas y la de Juan Pérez de Pineda, entre otras que pudiéramos mencionar. Ahora bien, este hombre fue perseguido y acusado. Llegó a la bancarrota inclusive. Si hay toda una historia que contar, y es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo lo propio. Acusado de sodomía, Casiodoro de Reina, sido homosexual. Salió libre de todas estas acusaciones. No encontraban qué inventar en su contra. Escuchen, por favor. Entonces, en 1569 lanza lo que se llamó en su momento la Biblia del Oso. Primera traducción completa de la Biblia en español, pero recuerde que él era católico. Esta versión trajo notas, él tenía notas, explicaciones, y los libros apócrifos, los 7 libros que tiene el texto católico o el canon católico, a diferencia de nosotros. Ellos le llaman deuterocanónicos, segundo canon, y nosotros apócrifos, porque no digerimos, ¿verdad? Canónicamente hablando, de que son libros inspirados, o sean libros inspirados. Ahora bien, en la empresa o imprenta de Tomás Morín, en Basilea, Suiza, en esta fecha, 28 de septiembre del 1569, Casiodoro lanza por lo menos 2.600 ejemplares de Biblia, de la Biblia del Oso. Biblia del Oso por el frontispicio. Observen la ilustración, que hay un oso arrebatando un panal de miel en el árbol. Repito, por la portada frontispicio del texto se le conoció como la Biblia del Oso. Ahora bien, para 1602, su colega, monje de entonces, Cipriano de Valera, crea un trabajo, coteja 20 años trabajando, no 3 días, 20 años trabajando la versión Biblia del Oso de su homólogo, Casiodoro de Reina. 20 años trabajando. Y él le llama entonces a su trabajo la Biblia del Cántaro. En 1602 lanza una revisión eliminando las notas de Casiodoro y eliminando los apócrifos que tenía la Biblia del Oso. Con el tiempo, algunos dicen que para 1865 se condensa la Biblia del Oso, el trabajo de Casiodoro y el trabajo de Cipriano, la Biblia del Cántaro, y la fusión del Oso y del Cántaro salió lo que hoy conocemos como Reina Valera. Reina Valera. Gracias al trabajo de estos dos señores. Hoy tenemos un texto llamado Reina Valera. Por eso no es nuevo, hermano. Y hay muchas revisiones que se han hecho a través de los siglos o a través de los años. Podemos continuar, Mario. Siguiente plantilla. Para que vean lo que les prometí acerca de las etapas, también les prometí acerca de los momentos históricos en la transmisión del texto. Aquí hay una pregunta una vez más. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Y ahí lo que habla de la veracidad histórica. Veracidad histórica. Coherencia interna de la Biblia. Recuerden que le dije que son más de 40 autores con distintos oficios. Y la Biblia tiene lo que se llama coherencia interna. Porque trabaja un mismo asunto. No se contradice. Y si usted cree que hay lo que se llama discrepancia, hay una respuesta y una aclaración. Una salvedad de lugar. Porque no se contradice. Si usted cree que hay un texto que choca con otro, ese texto tiene una explicación. Porque va a depender el contexto histórico, el contexto cultural y el destinatario. El objetivo o propósito del autor. Cuando usted maneja este engranaje, estas cosas, usted sale a camino. Estoy más que convencido que sí. El texto tiene lo que se llama cumplimiento exacto de la profecía. Por ejemplo, ¿cuántas profecías no se han cumplido de Jesús? Muchísimas. Demostradas en el Nuevo Testamento y a través de la historia. Y estoy más que convencido que cuando Dios promete, cumple. En la Biblia hay 3.500 promesas. 1.817 profecías. Y todas tendrán su cumplimiento. Un gran sector de ellas, o una mayoría, se han cumplido. Mucha atención ahí.
también tiene lo que se llama veracidad histórica. ¿Por qué hemos desechado los apócrifos? Porque había incoherencia histórica, datos erróneos. Sin embargo, el texto sagrado, lo que tenemos el día de hoy, la arqueología, la historia y ciencias afines han demostrado la veracidad de muchos, por no decir la mayoría, de los relatos bíblicos, confirmado por la historia y la arqueología bíblica y otros aparatos críticos científicos existentes hoy por hoy. Eso es muy importante también reconocerlo. Ahora sí, Mario, podemos continuar. Van a ver cómo hay un autor o varios autores que le llaman al proceso en la transmisión del texto momentos o momentum. Otros autores, como ya dije anteriormente, que le llaman etapas. Van a ver que hay una etapa. Estos son citas en esta plantilla. Lo que hay es cita que demuestra la veracidad histórica del texto sagrado. Hay más de 86,000 citas de los padres de la iglesia. Si por cosas de la vida destruyeran, es una hipérbole, destruyeran el Nuevo Testamento, por ejemplo, a nivel mundial, destruyen todos los Nuevos Testamentos. Con esas citas que están ahí plasmadas, se podría reconstruir el Nuevo Testamento otra vez en por lo menos un 95%. Y eso es mucho decir. Pero puede continuar, Mario, porque aquí solamente un pequeño señalamiento que teníamos que hacer acerca de el texto sagrado. Porque Diocleciano en su momento persiguió a la iglesia y mandó a destruir todos los textos sagrados. Si hoy se inventara un presidente mundial o alguien, o el anticristo que surja, ni Dios quiera, destruir en nuestro Nuevo Testamento, en este caso, pudiéramos y tenemos materiales para reconstruir. Aquí están los 4 momentos. Un primer momento, que cuando en la mente de Dios, hace rato, estaba que se escribiera un texto sagrado, un manual para que el creyente supiera dirigir su conducta y escoger el camino correcto. Caminar correctamente es el término que buscaba. Hay un segundo momento donde se habla de los testigos oculares, los que vieron los hechos y empezaron entonces a contarlo, a narrarlo. Ese es un segundo momento histórico. Pasemos a la siguiente plantilla para que veamos el tercer momento histórico en el proceso de transmisión de la Biblia, de formación de la Biblia, cómo nos llegó. Ahí te hablo de los 4 momentos históricos. Tercer momento, ahí está, lo puedes dejar ahí. Se conoce como la cristalización, que es cuando se condensa el texto, ya empieza a escribirse, ya no es de boca en boca, ya no son hechos narrados, orales, ahora hay que escribir, ahora vamos a escribir. A Dios le plujo que se escribiera, no solamente que se quede un de boca en boca, se escribe. Eso se conoce en la teología como la cristalización del texto. Y entonces hay un cuarto momento que se conoce como la concreción, que tiene que ver con el canon de la Biblia. Recuerden que canon significa frontera, caña de medir, regla, que ya no cabe un libro más. Ya tenemos los libros que necesitamos. De Génesis y Apocalipsis, 66. Se acabó. Aunque hago un aporte. Canónicamente hablando, 66. Literalmente 70. Usted dirá, ¿cómo va a ser? Sí, porque los salmos son 5 libros. 65 y 5 son 70. Si usted abre los salmos, abra su Biblia ya en su casa, en el capítulo 42, 43, van a ver que dice, aquí comienza el tomo 2, y así respectivamente hasta llegar al tomo 5. Los salmos en plural son 5 libros, no un libro. 65 y 5 me da 70. Ahora bien, se habla de 66 canónicos, porque se cuenta de manera general como uno, los libros de los salmos. Lo dije en plural, no dije el salmo, los libros de los salmos. Repito, este cuarto momento se conoce como la concreción, compilación final o redacción final del texto. Por ahí quienes le llaman etapa, vamos a ver. Seguimos, Mario, por favor. Y tenemos tiempo todavía. Todavía me quedan un par de minutos. No se preocupe, que vamos a cenar y vamos a acostarnos temprano el día de hoy. Ahí está. Hay autores que le llaman etapas. Observen. Y le llaman entonces la etapa de los acontecimientos.
Ellos le llaman la etapa de la reflexión al número 2, la etapa de la transmisión oral, muy parecido a los momentos. Lo que cambia es el término. En este caso no hay 4, hay 5. ¿Sí? Se le agrega uno más, simplemente. Entonces, cuarta etapa, se escriben. Quinta etapa, se leen, se reúnen, se compilan, se distribuyen, se esparce hasta llegar a República Dominicana. ¿Cómo así, doctor? Sí. La primera misa evangelística aquí, que se hizo por la orden de los dominicos, vía Cristóbal Colón, fue el 1 de enero de 1493. El padre Boil dio la primera misa evangelística a los indígenas aquí en lo que entonces se llamó Guaraní o Guananí, y la Isabela o la española de parte de los colonizadores. Pero aquí, Haití o Babeque para los indígenas en su contexto histórico. Entonces viene la evolución con el tiempo y recibimos de manera poética el nombre de Quisqueya. Quisqueya la Bella, como ustedes escuchan el día de hoy. Bien, seguimos, Mario. Podemos continuar. Formación del Nuevo Testamento, porque prácticamente lo que acabamos de mencionar se concentra más, no es que no mencione, pero se concentra más en el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento tuvo un proceso parecido. Número 1, un proceso de acontecimientos históricos. Los hechos suceden. Número 2, viene la reflexión de esos acontecimientos. Número 3, viene una tradición oral, viene el de boca en boca, pero ahora no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. 4, viene la tradición escrita, se empieza a escribir, a plasmar todo lo que Jesús dijo, hizo, y también los apóstoles y sus enseñanzas. 5, y no menos importante, los libros ya son creados y empiezan a esparcirse y a distribuirse. Es decir, que el Nuevo Testamento también tiene su historia y su proceso. Historia y proceso. Seguimos, Mario. Podemos continuar. Hay dos conceptos que usted tiene que manejar, apologéticamente hablando, en materia de defensa de la fe, para usted defender el texto sagrado de la Biblia. El musulmán, el islam, defiende el Corán. Y ellos nunca van a decir que el Corán tiene errores. Nosotros llenamos la boca y decimos, la Biblia tiene errores. Y es una falta de respeto al texto sagrado. Lo correcto en teología es decir, variantes textuales. Como no se escribió en español, no es en el idioma original, originales no hay, realmente, se han perdido, lo que tenemos son copias, pero tenemos una traducción fidedigna. Claro. Que ha sufrido alteraciones. Hermano, cuando usted cambia de lengua y hace una traducción, no hay equivalentes de todo. No hay equivalente para todo. Es decir, el hebreo y el español no son el mismo idioma. El griego y el arameo con el español tampoco convergen. Entonces, hay que buscar la manera de que el texto llegara a nosotros para poder entenderla, porque no somos hebreos, no somos judíos, no hablamos arameo, de por sí ya es una lengua muerta, igual que el hebreo clásico. Son lenguas muertas. Se habla un griego moderno el día de hoy, pero no, un hebreo moderno en su defecto, por Dios. Pero hay que hablar de infalibilidad. ¿Qué significa infalibilidad? Hermano, lo único infalible es Dios. Lo que era infalible en el texto original, lo que usted tiene hoy no es infalible. Ahora, ¿qué es infalible? El mensaje. El mensaje que tiene el texto sagrado, a lo que llamamos Biblia, aunque originalmente lo que tenemos es una versión de la Biblia, hay que aterrizar y reconocerlo. Por la transmisión, hermano, es un proceso histórico de años, de siglos, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. No son 3 días, no son 3 gentes que han trabajado en ese sentido. Infalible, el único es Dios. Y decimos, no, que la Biblia es infalible, hablando de un texto en español, donde la Biblia no se escribió en español. Lo que es infalible es el mensaje de la palabra de Dios. Por favor, eso es infalible. El mensaje es infalible, no las palabras que usted encuentre.
¿Por qué la Biblia dice que es viva y eficaz? Cuando usted la abre y tiene contacto con ella, es que es viva y eficaz. La Biblia cerrada no hace nada. No hay efecto en ella. Una Biblia cerrada no hace nada. Es viva y eficaz, repito, cuando usted la abre y tiene contacto con ella, porque ella te confronta. Es una espada de doble filo. Le da al que escucha y te da a ti. Y eso lo sabemos, no es nuevo. Inerrancia significa que no tiene errores. Está bien, no tiene errores. Pero hay unos cuantos detallitos que tenemos que observar. Es que es incorrecto decir que tiene errores. Porque es un texto sagrado, es el manual del creyente y merece respeto. Merece respeto. Eso entendemos. Por eso se habla de la inerrancia de la Biblia. Significa que la Biblia está libre de error. Pero ¿qué es lo que está libre de error? Las palabras, el texto, la literatura, los géneros literarios que tiene la Biblia, permítame decirle, género literario, una gran diversidad de ellos, muchos, demasiado diría yo. Ahora, ¿qué es lo que es inerrante? Una vez más, igual que infalible, el mensaje. El mensaje de Dios no tiene error, llega porque llega y es su voluntad soberana que ese mensaje llegue. Por eso le plugo que hoy existiera una Biblia como manual del creyente. Vamos a ver qué sigue, Mario. Una parte interesante. Dudas, preguntas y comentarios. Impresiones de la conferencia. Dudas, preguntas y comentarios. Impresiones de la conferencia. Si es que ustedes quieren un espacio, estamos dispuestos y disponibles. Vamos a ver. Ya sea el pastor que sirva de moderador, porque pueden existir preguntas, también puede ser aportes, comentarios. Si hay alguna duda, estamos para aclararle. Un dato que usted quiera que yo repita, lo podemos repetir también. Este es el momento para dudas, preguntas y comentarios. Vamos a permitir que el hermano Mario sirva de moderador en esta parte. Amén. Hermano Mario, por favor. Amén. Por lo menos 5 preguntas y 3 comentarios. Por lo menos, Mario. El que quiera comentar o hacer una pregunta, que levante la mano acá para darle la participación. Los primeros 5 que levanten la mano se les dará la participación. Vamos a ver, vamos a redimir el tiempo, levantando la mano. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, pues lo entendieron todo o no entendieron nada. Comentarios o impresiones de la clase. Exacto. Dios le bendiga. Amén, amén. Una pregunta, ya esa aportación la va a dar el expositor, el ministro, el doctor. ¿Qué traducción de la Biblia recomienda? Sí, excelente pregunta. Y necesito que preste atención a la respuesta, porque la pregunta es subjetiva. Y al ser subjetiva, yo ahora en mi respuesta debo ser objetivo. Es lo que demanda ese tipo de respuesta, ministro. Claro. Todo va a depender de qué usted busca. Voy a interactuar con usted. Necesito interactuar con usted para que me siga mi idea. Preste atención, por favor. Cuando usted va a estudiar la Biblia, Claro, lo escucho. a la hora de usted estudiar el texto sagrado, ¿qué usted quiere encontrar en él? ¿Usted quiere una traducción, una versión sencilla, en un lenguaje llano, que usted no tenga complicaciones, no tenga que buscar un atlas, un diccionario bíblico, ni un comentario? Si usted quiere una versión así, si eso es lo que usted está buscando, eso se llama versiones dinámicas. Y una que yo puedo recomendar de las mejores, en ese sentido, es la traducción del Nuevo Mundo. O la traducción viviente, mejor dicho. El Nuevo Mundo era de nuestros hermanos testigos de Jehová. La traducción viviente, la recomiendo. Es una versión dinámica y tiene un lenguaje llano y sencillo. En buen español, no te dice lo que se escribió, sino lo que tenía en mente el autor. Oiga el intento de este tipo de versión. No es literalmente lo que se escribió, sino lo que pensó el autor. La idea del autor. Este tipo de versiones
tiene esa intención. Ahora bien, usted lo que quiere es una versión apegada a los originales. Está buscando una versión que se acerque a los originales, que no tenemos, por cierto. Entonces yo recomiendo la Biblia textual, cuarta edición. Es lo mejor hoy por hoy en cuanto a Biblia textuales. Biblia textual, cuarta edición. Usted la nota por ahí, de las mejores. Inclusive tiene un aparato crítico. El aparato crítico son las notas al margen, explicándote cualquier problemita y de qué fuente procede el problema. Todo. Maneja informaciones al margen. Y te dice si un versículo es real o no, es manipulado o no, es una glosa o una interpolación. Te lo dice responsablemente este tipo de versión. Entonces, te estoy explicando que va a depender que tú buscas o qué usted busca. Una versión dinámica o una versión textual. Usted no quiere complicaciones, quiere digerirla, entenderla rápido. Una dinámica, como la viviente, traducción viviente. Usted quiere profundizar, irse a los originales, acercarse al texto. Entonces le recomendé la textual cuarta edición. Esa es mi respuesta para usted. Gracias, ministro. Lo que hice esa pregunta para que quería una respuesta corporativa y ya la ha dado. Es una respuesta para todo. Muy bien, excelente, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Una aclaración, impresión. Acá nuestro hermano puede hablar, que tiene la mano levantada. Sí, ministro. Tiene la oportunidad. Hable. Tiene el micrófono muteado, ministro. Sí, Dios lo bendiga. Gracias. Gracias. Una pregunta al doctor, que repita el texto de Job, del versículo más corto, y de la promesa, si son 3.500 promesas o 365 promesas, por favor. Gracias. Gracias. Era la Sí, cita. Job 3.2, exacto. Me sacó por un momento el internet. Job 3.2, dijimos que va a depender la versión. Si lo lee una versión dinámica, va a encontrar solamente, por ejemplo, la que yo recomendé ahora mismo, la traducción viviente, que dice en Job 3.2, dijo. O sea, no creo que exista algo más corto que 4 letras. Eso es lo primero. Decíamos que hay 3.500 promesas y profecías, 1.817, para ser exacto. Amén, amén. Gracias. Profecía mesiánica, 333. Amén. Continuamos con la pregunta. El hermano obispo, ¿tiene pregunta, aclaración o impresiones de la clase? Yo me estoy gozando. Yo por el momento estoy maravillado. Amén. Disfrutando cada parte. Amén. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta o aclaración? Clary. Clary, ¿puede hablar? En el chat hicieron una pregunta y dice Marlene Luna, dice, Dios bendiga, mi pregunta es, ¿dónde puedo encontrar información de cómo nos llegó la Biblia o si me puede hacer un resumen? Bueno, vi al pastor, al ministro, también vi a Mario. Sí, le podemos hacer llegar las diapositivas, la presentación, si la desea. Estamos de regreso. Decía que vi a Mario, vi al pastor, y ya se mencionó también la presentación que está disponible. Yo podría hacerle llegar por lo menos 7 y hasta 10 libros que hablan de todo esto. Si el material bibliográfico que narra todo esto, puedo compartirlo con ustedes.
por lo menos entre 7 a 10 libros que habla de, inclusive tiene ese tema, de la Biblia y su historia, cómo nos llegó la Biblia, comprendamos cómo se formó la Biblia y cómo se formó la Biblia. Todos con ese tema. Puedo compartirlo con ustedes y para ustedes, a su disposición, en PDF, de autores tremendos. Y acá están pidiendo las diapositivas y los libros, ministro. Yo se lo hago llegar hoy mismo. Un arsenal al pastor y a usted, Mario, sin problema. Y lo comparten entonces. Sí, no sean come solo, ¿eh? Ministro no Mario, ya. Amén. Quiero hacerle otra preguntita al ministro ahí, al doctor que ahora está haciendo el maestro aquí. Cómo estudiar la Biblia, muy importante. Cómo estudiar la Biblia. Bien, hay muchas técnicas, muchos métodos. Inclusive, pudiéramos también hacerle llegar material de ese tipo. Tengo de autores como Rick Warren y otros muy buenos, inclusive así mismo se llama, Aprendiendo a estudiar la Biblia. Decía, repito, que también podemos suplirle, ministro, libros con ese tema, de técnicas de estudio de la Biblia, aprendiendo a estudiar la Biblia, cómo se estudia la Biblia y todo eso. También hay material suficiente. Ahora, una recomendación, porque fue una pregunta, yo solo estoy diciendo lo que podría hacer por usted, ¿verdad? Para que tenga un arsenal, una biblioteca digital, alusivos a temas como este. Muy importante, por cierto. Número 1, la Biblia se puede estudiar en orden canónico, como está. En orden cronológico. Número 2, y por tema. Es decir, hay 3 métodos contundentes y recomendables. En el orden que está, que es canónico. Si usted quiere, hay una Biblia que existe, la puede comprar, la venden, y la tengo en PDF también, se llama Biblia cronológica, para poder estudiarla cómo ocurrieron los hechos, en orden. Y tercero, el texto se estudia por tema. Usted puede estudiar la Biblia por tema. Muy interesante eso, cuando yo la estudio por temas, no por libro, en el orden en que la tengo, que se llama, como dije al principio, orden canónico. La Biblia es muy provechosa estudiarla por temas, muy provechosa. Y alternar los libros. Poderoso, poderoso. Bien. Amén. Esto es una batalla, Sí, hermano. sí, Decía amado. por último que también puede alternar los libros. Usted lee Génesis y se va a Mateo. Leyó Éxodo, se va a Marcos. Alternar los libros. No es bueno leer en orden. No ayuda, especialmente a una persona que está aprendiendo a estudiar la Biblia y comenzando, un nuevo creyente. Leer la Biblia en orden, el Antiguo Testamento entero, hermano, usted lo está convirtiendo en otra denominación que por respeto no lo voy a mencionar. Le hace mucho daño porque no va a entender. Cuando llegue al Nuevo Testamento va a estar lleno de confusión, muy confundido. O sea, recomiendo a los pastores y líderes que dan doctrina, a los maestros de escuela bíblica, a los que dan estudio bíblico, que no manden a la gente a estudiar la Biblia en el orden en que está, porque se confunden. El Antiguo Testamento es muy profundo, es más profundo de lo que usted se imagina, y la gente lo que se va a dejar turbar si usted lo pone a leer así, en este orden. Excelente exposición, amado doctor. Amén. Hay 2 enlaces acá de las personas que han estado o que están participando. Amén. Una es, y por vía suya, el cual bendecimos, ¿verdad? Esa actitud de que también se han enriquecido. Y otra es, y por vía de la mayoría de personas que han hecho preguntas, son de las iglesias. Amén. El cual aquí en Dominicana estamos al frente y representamos el ministerio internacional allí en Estados Unidos. Me gustaría que usted, a través de Mario o de manera directa, nos haga llegar esas informaciones por PDF y de una manera sistemática uno se le puede enlace
a lo que pertenecemos a este ministerio. Amén. Se lo agradecería en el alma. Puede contar con eso esta misma noche. Excelente, amado, excelente. Y crea que el maestro cumple. Gracias, Mario, gracias. No sé. Aquí estamos a su disposición. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, sí, amén. Diga, ministro. Amén. Sí, el doctor, muy buena la aportación, excelente, muy buena edificación, muy buen estudio, bien detallado, bien conformado, excelente, excelente, excelente. Pero esta pregunta es mía personal. A todos nos han enseñado, y yo así lo creo, que Moisés escribió el Pentateuco, o el Pentateuco. Pero dice en Deuteronomio que Moisés escribe su muerte, y algunos teólogos y eruditos han dicho que aparte de Moisés, otras personas escribieron los 5 libros de la Biblia, que son los primeros 5 libros, que no solamente fue Moisés solo, sino que también varios judíos y eruditos escribieron, porque escribieron la muerte de Moisés. Moisés mismo, él mismo no puede escribir su muerte. Entonces, muchos eruditos y estudiosos han dicho que aparte de Moisés, escribió los 5 libros, como el Pentateuco, si es cierto que fueron más judíos o si fue Moisés solo que escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Gracias, doctor. Sí. Ya usted mismo dio argumento, sin querer queriendo, como decía el Chavo del Hoyo, usted respondió. Por ejemplo, ministro, le voy a dar ejemplo. Hay un texto en Génesis que habla de la monarquía. Les decía que hay un texto en Génesis que habla de la monarquía. Es imposible que Moisés lo haya escrito, ministro, porque Moisés no vivió en los tiempos de Saúl ni de los reyes. Eso es lo primero. Vaya escuchando. Amén. Entonces, número 12, versículo 3. No lo pudo haber escrito él. Eso está demostrado. Ahí dice, y aquel varón Moisés era el más manso que había sobre la tierra. Se ve que en tercera persona. Y ese escritor está narrando y haciendo un comentario. Haciendo un comentario acerca del personaje de Moisés. No es Moisés estableciendo una autobiografía. Sí. Segundo argumento. Tercero, el que usted mencionó. Como Moisés, no he visto un muerto escribiendo. Los muertos no escriben. Así es. Va a escribir su muerte. Ahora bien, la parte de la ley, todo lo que tiene que ver con ley, con código, hay fuertes tradiciones e historias que confirman a Moisés escribiendo. Sí, yo soy de lo que cree que una gran parte del Pentateuco sí es de Moisés. Amén. Ahora, entero no. Yo tengo que pisar tierra como académico y maestro universitario en distintas universidades teológicas y ministeriales. Yo tengo que saber que no. Ahora hay una fuente extra, esto ya se lo dejo de tarea, es una teoría que existió, una hipótesis, y se quedó en hipótesis. No está demostrado. Llamada las fuentes, donde Julius Wellhausen, en el siglo XIX, habló de que es posible que haya 4 escuelas rabínicas que redactaron el Pentateuco. Y él la llamó la yavista, número 1, la 2 la llamó eloísta, la tercera la llamó deuteronomista, y una cuarta, me quedé en la tercera. Disculpe. La cuarta se llama sacerdotal, del alemán Priesterkodex. Entonces, este autor cree que hay 4 redacciones históricas en el Pentateuco. 4 escuelas rabínicas a través de la historia, hay distintas fechas para cada una de ellas, redactaron el Pentateuco completo. Pero eso es una hipótesis que planteó este señor llamado Julius Wellhausen, y se conoce hoy en día como la teoría de la alta crítica, teoría documentaria de la alta crítica. La pueden anotar e investigar. Teoría documentaria de la alta crítica de Julius
Wellhausen. Esa es mi respuesta para usted, ministro. Gracias, pastor. Gracias, ministro. Gracias. Gracias. Excelente, excelente. Si no hay más preguntas, pasamos entonces a nuestro amado obispo. Gloria al Señor. Fascinado, amado. Tan así que espero que el doctor nos conceda una segunda oportunidad, pero esta va a ser como un estudio que él nos va a dar como preguntas y respuestas, donde estaremos enlazados antes del mismo Zoom con tiempo, donde cada participante puede enviarle su pregunta con tiempo, su inquietud, amén, su interrogante, y de manera anticipada nuestro amado doctor, amén, pueda pues elaborar la respuesta de edificación, amén.